Grabando. Hola, buenas tardes. Ya. Estefi, te autoricé para compartir la presentación. Ya. Y la Angélica, tenemos que tenga audio. ¿Se ve ahí la presentación? Esta es la lámina número 1. No, esa es la un número uno. Ahí se ve. Ahí se ve. Ya. Lo que sí no sé cómo hacerlo para verlo. A ver, presentación. Ah, la presentación. Ahí. Linda. Ya. Ahí. Dale. ¿Le damos nomás? ¿O Angélica, esperamos alguien sí. más? Angélica, ¿me escuchas? A ver si respondió alguien del grupo. Que igual pienso que diciembre. Ah, mira, Angélica me dice que está la señal más o menos. ¿Escuchas, Angélica? Si está desde México, tal vez no siempre va a poder hablar. Ahí, Angélica, se escucha un poco. Ahora ya me logré comunicar. Ya, voy a encerrar la pieza. ¿Ya? Ah, Ya. ya, genial. Ya, tranquilo. Te va a parecer extraño lo que estoy haciendo, pero tengo una pierna mala, así que ando saltando. Ah, de veras que estaba accidentada. ¿Ah? Estaba accidentada. Claro, arriba en la montaña me saqué la chucha, Oh, perdonando la expresión de las otras personas que están ahí, pero ya, ya estoy lista la otra semana. Ya, aquí estamos. qué bueno. ¿Cuántos somos? ¿Me Oye, ves o no? somos tres ¿Sí? a la espera que se conecte la Margarita y la Marcela y las demás. Pero como las preguntas van a ser robustecidas, que vamos a hacer uno hoy día, otro el viernes próximo 10 y después el lunes 13, no, 12. Sí, vi el calendario que estaba publicado. Claro, entonces Sí. para robustecer las preguntas y que conversamos harto a la gente sobre lo mejor que nos puede pasar en vías de la organización, de lo que estaba el 18 de octubre, de lo que viene. Ya, perfecto. Ya estoy buscando un lapicito. Estamos. Ah, ya, pues, súper. Estamos grabando porque esto no va a salir en vivo, pero lo vamos a subir después a YouTube y ahí lo vamos a poner en el Facebook de la Olla Común. Ya, vale. Pero, entonces por suerte que no ha dicho nada. Ya, lo otro lo conversamos por interno. Bueno, ¿Ya? Ya, Ya cuéntame. la idea es igual, como decía la Vero, como ir robusteciendo esta conversación y como en el fondo lo que planificamos con la Vero es como plantear ciertas líneas como para, en el fondo, como meterle sabor a la sopa y empezar ahí a discutir. Como, como esta contingencia de como decirle no al fascismo, que es una avanzada, ¿no es cierto?, que se nos vino así como un poco de repente, sobre todo con estas elecciones presidenciales. Entonces, como para partir un poco la discusión, queríamos como sentar un poco las bases de lo que es el fascismo y qué se entiende por fascismo, porque muchas veces hablamos como fascismo, que los fachos, que no sé qué, y como que muchas veces no sabemos a qué nos referimos o qué se diferencia como este movimiento, lo que está pasando ahora con Kast, ¿verdad? Frente a lo que, no sé, fue Hitler o Mussolini, ¿verdad?
a principio, casi 100 años atrás. Y como que sabemos que mucha agua ha pasado bajo el puente en estos últimos 100 años. Entonces, un poco hablar de eso. Un segundo. Dale. Y también como que pusimos estas imágenes como buscando hacer como activaciones de, en el fondo, lo que hemos vivido estos últimos 2 años acá en Chile, y de qué manera como estos tipos de situaciones, ¿no es cierto?, de manifestación política, de expresiones de democratización, pues, se pueden entender también, de participación política social, como que se ven como contrarrestadas con estos resultados que nos encontramos ahora. Entonces, un poco de historia y un poco de teoría, y para no hacerlo así como tan latero, como que va a ser, tratar de ser bien cortito, pero como preciso. ¿Qué entendemos cuando hablamos de fascismo? Como hay muchos autores y muchos historiadores, cientistas políticos, como que dicen que el fascismo es súper difícil, no hay una sola definición de fascismo, que es súper heterogéneo entenderlo, ¿ya? Hay uno que es un autor como clásico, que es el que está ahí, que es Siv Stendhal, que propone que más que una fuerza política es un fenómeno cultural, de cómo nos relacionamos con el mundo, ¿verdad? De cómo entendemos ciertas prácticas culturales, y que esa práctica cultural, esa forma, ¿no es cierto?, en la que nos desenvolvemos día a día, cotidianamente, forma cierta ideología que, para lo que fueron hace 100 años atrás, buscaba como repudiar como toda esta herencia de la Ilustración y la Revolución Francesa. ¿Y cuál era esa herencia? Como todo el avance que se había hecho en términos de derechos, ¿verdad? Derechos políticos, derechos civiles. ¿Y por qué se rechaza eso? Para garantizar la perennidad humana, ¿no es cierto? Para como crear esta nueva figura como de superhombre y que integrara a todas las clases de la sociedad. Y en ese sentido posee como una aspiración revolucionaria, como que quiere revolucionar, como cambiar las estructuras que existían desde antes, pero rechazando el individualismo, que es lo que principalmente defiende la Ilustración y la Revolución Francesa, e instalar nuevos componentes a la cultura política, como el comunitarismo, el antiindividualismo, el antirracionalismo. ¿A qué se refiere con antirracionalismo? Es que muchas veces estos discursos fascistas o estos movimientos apelan a la emoción, ¿verdad?, al culto al líder, como eso es como el típico como caso de ejemplo de Hitler, ¿verdad? Y también como esta exaltación de la nación, como que en el fondo, en el poder del héroe, ¿verdad?, que muchas veces lo vemos, como ahí adquiere sentido esta comunidad. Bueno, esa es como la concepción como un poco clásica de lo que es el fascismo, pero hoy en día como sabemos que todo esto ha ido cambiando y existen diferentes formas de aproximarse, como que hay gente como que una cosa es lo que ya hablamos como de Hitler y Mussolini, es como que lo que denominan como fascismo histórico, pero hablar hoy día como de estos movimientos que toman ciertas cosas como herencia del nazismo o herencia del fascismo italiano, se hablan como de estos movimientos neofascistas o posfascismo o los populismos o la derecha radical. No hay un consenso tampoco entre los académicos, los cientistas políticos, va a decir que lo que estamos viviendo, por ejemplo, con Trump o los movimientos de derecha en Europa son neofascismo o posfascismo, como que ahí, dependiendo de las posturas que ellos tomen, como que identifican ciertos elementos. Pero sí, lo que dicen estos estudiosos es que tienen ciertos elementos en común, como estas distintas como formas de aproximarse. Una cosa es que todos estos discursos o movimientos o ideologías neo o postfascistas surgen en contextos de crisis. O sea, cuando lo estamos pasando mal, por ejemplo, después de haber vivido una pandemia, por ejemplo, después de un movimiento social, ¿verdad? Surgen estos discursos o estas ciertas estrategias fascistas. Y como surgen en el contexto de crisis, lo que buscan es como que vivir o acrecentar esta sensación como de inseguridad del presente, como de que ahora lo estamos viviendo súper mal
y como lo estamos viendo súper mal, como que es difícil uno proyectarse el futuro. Que no, a mí al menos me pasó, no sé si a ustedes, pero cuando estábamos en la pandemia, como que veíamos esto y como que no lo entendíamos tanto, como que costaba proyectarse. Entonces, lo que hacen como estos líderes que toman estos elementos del fascismo es como que acrecientan como esa inseguridad. Y frente a eso, como que acrecientan ciertas amenazas. Y muchas veces esas amenazas en dónde las encuentran, que es lo que ya un poco conocemos, en el enemigo externo, ¿verdad? Y ahí se crean como estos discursos de odio frente al extranjero, la xenofobia, o los enemigos internos, que antes eran, por ejemplo, el marxismo, ¿verdad? Lo que vivimos acá, todo lo que conocemos en las dictaduras de Latinoamérica, la dictadura de seguridad social, y también, por ejemplo, en el caso mapuche, que es como este otro enemigo interno que encontró, ¿no es cierto?, el fascismo acá en Chile, que es con los mapuches, ¿verdad? Entonces, como que ahí se van moviendo como estas distintas como estrategias. Y otra cosa que es interesante, por lo menos en el caso chileno, sobre el tema del fascismo, es que el fascismo muchas veces como para implementar esta idea de exaltación, ¿verdad?, de la emoción y esta idea como antirracional y para como no dejar crecer como estos enemigos, se sustenta en una forma de que le gusta como exaltar todos los ideales capitalistas, ¿verdad? Y es como esta defensa de la tecnología y a la modernización. Pero ahí como que hay un autor que dice que es como una paradoja, esta defensa como el neoliberalismo, porque claro, lo que plantea el neoliberalismo, que era un poco lo que vimos las demandas, ¿no es cierto?, en el movimiento social, es que de que el Estado sea súper chiquitito y que el Estado no nos apoye en casi nada, ¿verdad? No tenga ninguna propuesta como en tema de salud o de educación, que cada vez aporte menos plata, que esté menos presente, pero los fascistas dicen, ok, que el Estado sea súper chico, pero para que el Estado sea súper chico y la gente se quede tranquila siendo que el Estado sea súper chico, ¿qué es lo que hace? Es que aplica medidas autoritarias, ¿no es cierto? Medidas más represivas para que la gente no salga a reclamar frente a eso. Que nosotros lamentablemente en Chile fuimos como el ejemplo, ¿verdad?, clásico de cómo se instauró este sistema súper neoliberal. Fuimos el laboratorio del neoliberalismo, pero que fue posible gracias a este contexto súper autoritario con la dictadura. Entonces ahí también como se puede generar un puente, una pregunta con lo que plantea precisamente Kast también en su programa de gobierno, ¿verdad? Entonces, como aquí tenemos como otro elemento que es como también común a estos movimientos neofascistas o postfascistas. Y lo otro que también es interesante y que al menos yo encontraba que era como relevante para verlo, sobre todo en el caso chileno con Kast, y también lo podemos como proyectar con Bolsonaro o con Trump, es que estos líderes o estos como ciertos elementos del fascismo que vemos hoy en día, al menos en América, no tienen o no le dan tanta importancia a los hechos y como que hacen relativizar todo, aunque tengan evidencia científica. Por ejemplo, en el caso de Kast, se me ocurre ahora, quizás a ustedes se les ocurren otro ejemplo, era de que cuestionaba, ¿verdad?, el tema del cambio climático, ¿no es cierto? A pesar como de toda la vasta evidencia que se tiene sobre los efectos que está teniendo sobre nuestro planeta, y no solo acá en Chile, sino como a nivel internacional. Entonces, ¿cómo a partir como de estas fake news o estas teorías de las conspiraciones, ¿verdad? Bolsonaro que no creía en el coronavirus, bueno, que no cree en el coronavirus, como que arman otras realidades. Y cómo ese armar otras realidades le sirven para sus propios fines de sus propios proyectos, que son ultraconservadores, ultraderecha, y lo que en el fondo ya conocemos. Y lo otro finalmente es que son movimientos que buscan ser como antipolíticos, como que tienen una fuerte crítica a la política institucional, que ya está, a los sistemas de partido, ¿verdad? Y cómo al crear como esta desacreditación de la institución, ellos van adquiriendo más fuerza, en el fondo. Entonces, eso sería como una breve pincelada de estos movimientos fascistas y cómo se pueden entender hoy en día,
y que es muy distinto como identificarlo a lo que eran a los fascismos históricos, donde era como la figura de un líder y que había un movimiento popular de base, ¿no es cierto?, que los afirmaba. En cambio, hoy en día, los neofascismos, los posfascismos, es más difícil, es como más escurridizo, porque en el fondo tenemos esta sociedad súper globalizada, ¿verdad? Las comunicaciones son diametralmente distintas, ya lo estamos viendo ahora, que nosotros estamos conversando y discutiendo esto por Zoom. Entonces, es súper diferente cómo se va articulando como este movimiento cultural, este fenómeno cultural, como decía Sternchen. Y en ese sentido, algo que me parece como súper interesante de relevar, pensándolo como estrategia, es que, claro, hoy en día en Chile hemos visto como ciertos síntomas del fascismo, por ejemplo, las marchas antimigrantes, lo que fue en Iquique, o la marcha antimapuche, ¿no es cierto? O lo que fue el movimiento como la campaña del rechazo, ¿verdad? Para el plebiscito. Y claro, como nosotros ponemos como nuestro lema de no más fascismo, pero también hay que reconocer que el fascismo de alguna manera ya está casi instalado de manera masiva en las redes sociales. Quizás nosotras no nos llegue tanto porque por el algoritmo, como que finalmente tenemos afinidad con gente que piensa más o menos parecido a nosotras. Pero la gente como que no está dentro de este círculo del algoritmo de que pertenecemos nosotras, los discursos como fascistas, ¿no es cierto?, estos discursos de odio están súper, súper presentes, ¿verdad? Eso ya hay varias investigaciones, ¿no es cierto?, como el caso de los bots, en donde eso también se ve súper presente, que buscan precisamente exacerbar todos estos discursos o estas características que ya veníamos hablando del fascismo. No sé si hay alguna pregunta o algo, porque esto era lo que yo había preparado más o menos sobre, de hacer como este cuadro para partir la discusión un poco. ¿Me escuchan? Yo sí te escucho, Ya, Angélica. sabes que no puedo activar el video, no sé qué pasa, pero he Yo también. estado atenta a tus comentarios. Estefanía, ¿no? Sí, Ya, he estado atenta a tus comentarios. Y eh, perdona si vuelvo atrás para quedar claro con mi historia, o sea, con la historia de esto. Eh, ¿Cuándo se hace más fuerte esto de la iniciación del fascismo? ¿Fue con Mussolini en la Primera Guerra Mundial? claro, como los efectos de la... Y Dale, dale. después fue Hitler, ¿no? Y se Sí, basaba en Nietzsche, en las teorías de Nietzsche para fomentar este fascismo. claro, como que hacen como estas reinterpretaciones, no es que Nietzsche fuera fascista o fuera nazi, sino como que tomaron como ciertos elementos de estos teóricos y los reinterpretaron como en esta idea como más racista de crear como esta nueva raza, que eso lo tiene más el nazismo que el fascismo italiano. Entonces, por Ya, eso es lo que decían al principio, como de que hay algunos autores que dicen que tanto el nazismo como el fascismo italiano de Mussolini son fascismo. Hay autores que fascismo. les gusta, otros autores como que les gusta diferenciarlo, precisamente por eso, porque el fascismo italiano no tenía tanto de esta idea de la raza aria suprema como quería como hacer Hitler. O sea, el fascismo, digamos que nos ve como raza inferior, o sea, digamos los fascistas. Algunos sí, pues. Hay algunos como que tienen esa idea. Y por eso también, como antes ya era difícil definir lo que era el fascismo, hoy en día, como con la heterogeneidad en la que vivimos, resulta Sí, mucho más difícil también. Porque hay algunos que efectivamente sí son defensores como de esta idea como de generar como esta raza superior, pero a la vez, por ejemplo, en el caso de la marcha anti-mapuche, había muchos descendientes de mapuches gritando el que no salta es mapuche. Entonces son como esas contradicciones que también existen dentro de los mismos movimientos fascistas hoy en día. ah, ya, Mm. Pero es lo que está, no logro. El, el, el concepto ese de facho pobre nunca lo he podido entender, no me cabe en la cabeza, perdona. tipo, es que es como que está dentro de estas contradicciones que Exacto.
que tiene el movimiento fascista y de cómo se van armando estos grupos y cómo van adquiriendo popularidad también. Y claro, como que tenemos como en esta idiosincrasia, es como coloquialmente le decimos, ¿no es cierto?, el facho pobre. Pero ahí también se van dando como esas tensiones. Y Y dentro yo, del fascismo, dentro del fascismo no cabe el concepto de comunidad. sí, pues, ellos, sobre todo el fascismo italiano, buscaba como esta idea de comunidad y de corporativismo, Ya, en donde como que todos se tenían que apañar, pero con esta idea, ¿quiénes eran todos? Era así es, la nación italiana, que tenían italiano. como que surgir. Ya, Entonces, ya. como que son conceptos que muchas veces uno le podrían sonar como ciertamente familiares a la izquierda, pero tienen como toda esta otra reinterpretación como mucho más autoritaria. Por ejemplo, bueno, lo que dijo Kast ahora cuando, como en su discurso como de victoria, ¿no es cierto?, como hace 2 semanas, era como esta es una lucha de la democracia versus el comunismo, en donde Kast en su mente representaría la democracia. Entonces, como, ¿qué democracia es la que defiende Kast? ¿Qué democracia es la que defiende Boric o el resto del sistema de partidos? Mm. Ahí uno tiene que empezar como a indagar y quizás, no sé, yo lo planteo, acá lo dejo así como la puerta abierta, que quizás queramos comentar, es como, ¿qué estrategia vamos a tomar para convencer a la gente de que no vote por Kast, en el fondo? Porque es como, no, pero si te dicen, no, pero si Kast dijo que él iba a defender la democracia, quizás antes de empezar a como atacar a la gente que votó por Kast, o que no está tan segura, es como, ¿cuál es la democracia que defiende Kast, en el fondo? Una democracia en donde, por ejemplo, las comunidades LGTBI más no van a no van a estar incluidas, una democracia en donde el rol de la mujer como que aparentemente está como solo centrado en su rol familiar y de madre cuidadora. Pero ahora, perdona, pero ahora está cambiando su discurso con respecto a la mujer, ¿o no? Por lo último que he escuchado, que he visto, como que Claro, se ha como, retractado de varias cosas que había planteado anteriormente, o sea, está viendo que sí, gran parte del voto femenino se le estaba yendo por eso mismo. sí, pero hay como tampoco, bueno, ninguno de los dos, ni Boric ni Kass, ha sacado como su nuevo programa, lo ha publicado, entonces como, ¿hasta qué punto? Pero, y ahí yo también me pregunto, pensando en el caso de Trump y de Bolsonaro, que Bolsonaro y Trump cuando también estaban como en esto de que si iban o no, y en esta misma parte que estamos ahora, así como de hacer alianzas, de moderar el discurso, ellos también dijeron, así como, no, no vamos a ser tan Claro. conservadores, vamos a tratar como a estas comunidades excluidas mejor, que no sé qué, pero ¿qué es lo que pasó en la realidad? Pues? Como que también hay que tener como ojo ahí. Y quizás puede ser como una buena forma de instalar el diálogo de esta gente que no está tan convencida de votar por Cast. Al Claro. menos así lo veo yo, no sé qué estrategia han pensado ustedes. Sí, yo había pensado, o sea, una pregunta que me surge, no sé, Estefa, si te lo puedo hacer, es que referente a los fascistas chilenos en la historia de Chile, uno como que siempre recuerda a Pinochet Ah, por, bueno, el totalismo que ocupó y las matanzas que hubieron. Yo desde ahí pienso que fue muy negativo. Pero, ¿ha habido más fascistas en la historia de Chile? Ah, tipo, Sí, cuando, sí, Cuando hablamos de estos fascismos históricos, que estamos hablando de la década del 20, del 30, que pasaban en Europa, eso también tuvo un impacto no solo en Chile, sino que en Latinoamérica. Y ahí también se armaron movimientos fascistas, que tuvieron súper poco alcance como dentro del sistema de partidos, como que armaron partidos, pero como que no lograron tener como una incidencia como de peso mayor, pero sí se armaron partidos fascistas, como que se definían así, como con estas características parecidas a las que estamos hablando. Hay cierta gente, cierto, no sé si historiadores, pero como cierta gente como que caracteriza muchas veces el gobierno de Ibáñez como medio fascista, pero ahí también está la discusión si Ibáñez fue fascista o populista, como que está ahí un poco como esa ya, discusión, pero de que hubiera un movimiento fascista antes de lo que fue la dictadura de Pinochet, sí, sí. ya entiendo. sí.
Bueno, esa era como para partir un poco la discusión. Bueno, y acá tenemos como más fotitos. Qué buena imagen, ¿eh? Se ve como toda la rabia de los ministros actuales cuando fue la revuelta el 18 de octubre. Claro. Y está en los tribunales de justicia en Concepción. Mm. La fuerza de la mujer. Qué buena. Mm, Y acá esto es como ya para entrar como al debate, pues como de todas. Ya. Como desde lo que conozco del programa CAST, como qué opina. Entonces acá yo, con la ayuda de unos amigos, como que se plantean como ciertas preguntas, un poco también relacionado a lo que veníamos hablando. Por ejemplo, la primera sale, ¿sabías que CAS, de llegar a la moneda, promoverá, protegerá e incentivará prácticas como el rodeo bajo el pretexto de identidad cultural? Entonces eso es como un primer punto así como de la discusión. Y eso también es otra cosa como que tienen mucho los movimientos fascistas o los síntomas neofascistas, es que buscan como volver a la idea de un origen, de un pasado mitológico, donde en teoría todo habría sido perfecto. Entonces muchas veces por eso buscan defender como estas prácticas culturales que definirían lo que es chileno o lo que es la chilenía. Entonces, bueno, acá tenemos la otra, lo que hablábamos antes, como, ¿sabías que CAS refiere a las energías limpias como modas energéticas para defender el uso de todas las formas de energía, incluida la nuclear e hidráulica? Entonces, en esta idea de cuestionar o relativizar los hechos o las cosas que son como factuales, como entre toda la investigación que existe del cambio climático, para instalar su propio programa. Entonces, Oh, ahí... perdón. Perdón, me Perdón, dejé en silencio. Dale. eh, en la mañana escuché un discurso que él también fomentaba la Ujú. ampliación de nuevos puertos, o sí, puertos secos, para continuar con el Tratado de Libre Comercio con otros países, para Mm, fomentar esto. O sea, me queda claro que, este punto concuerda con lo que dijo en la mañana. O sea, no le interesa cuidar nuestras costas, sino que explotación, explotación y más explotación a la fauna de los sectores donde vienen nuevos proyectos de muelles, de megamuelles, mm, claro, porque entonces, ya en este momento el puerto más grande ya dejó de ser Valparaíso, es San Antonio, entonces están pensando en otro proyecto nuevo, porque ya le está quedando chico. no, chicos. Mm, Sí, sí, pues, y no ver el impacto como en el fondo, el impacto ambiental, claro, claro, el impacto ambiental y social también como que tiene, como a todo, como el impacto ecológico como de todos y de todas, como no solo los animales, exacto, sino que las comunidades que también viven ahí. claro. Entonces, eso, acá teníamos, ¿sabía que CAS quiere derogar la ley que posibilita el aborto, restringiendo la posibilidad de las mujeres de decidir sobre su propio cuerpo? Entonces, como ese avance que se había logrado como en términos como el tema del aborto, ¿verdad? Del aborto de las tres causales, como que él busca derogarlo. Y acá lo que hablábamos también antes, como sabías que CAS quiere ofrecer incentivos a parejas casadas como por ejemplo una retribución tributaria. Esto produce una discriminación respecto de todo tipo de parejas que no quieren o no pueden casarse. Entonces Ujú. ahí estamos hablando y además como que atenta frente a la diversidad de familias o de tipos de familias que también ya existen en Chile, como una discriminación positiva, se podría decir. Sí, qué espanto esta situación. O sea, por ejemplo, ya el tema del matrimonio, ¿cómo yo le explico, por ejemplo, a una niña que es hija de mi amiga?
que el papá nunca apareció, y que me ha preguntado a mí como tía Vero, mi papá no está, mi papá, una vez me dijo mi papá, tal vez que eran los puros niños, porque tienes otra familia con hombres. Entonces yo le dije, mira, yo creo que todas las familias son órganos constituidos con el amor. Y si tú te entrega amor tu mamá y tu abuelito, esa es tu familia. Todas las familias son distintas. Entonces eso de tener una norma que tiene que ser hombre y mujer y que tiene que tener una casa, un auto y tiene que tener el anillo de matrimonio, lo encuentro demasiado discriminatorio para todas las diversidades que existen y las cosas que suceden en la vida, como que no se estila obligar a las personas a seguir un patrón, porque si no seríamos personas que no estaríamos alegres, no surgiríamos desde el amor, no seríamos personas naturales, estaríamos condicionadas a algo siempre estricto. Entonces, esto que condiciona a él, igual que el tema del aborto, lo veo como de una tosudez súper innecesaria, súper recalcitrante, como de una época que ya no es, que ya pasó. Eso pienso sobre estos dos temas. Claro, porque vemos como que se defienden estas actitudes conservadoras, digamos, en el fondo, y de que muchas veces, claro, quizás por nuestra experiencia uno defiende la familia como este núcleo de amor, pero para ellos muchas veces no necesariamente es eso, como que en esta idea que tenían los romanos también de familia, la familia era una institución, en el fondo, y era la institución que era la base de la sociedad, entonces era como primera plataforma para después hacer alianzas políticas, por ejemplo. Y ahí tenemos como toda esta idea de los matrimonios, que como que uno no necesariamente se casaba antes como por amor, sino que era para ir estableciendo, ¿no es cierto?, ciertas conexiones y ciertas redes de poder también. Y como, vemos como a través de estos discursos también sigue estando un poco presente eso. Claro, totalmente. Ajá. No sé si quieran opinar algo más como del programa de CAS, de lo que ustedes saben, de lo que han escuchado. O seguimos Yo con lo, el otro. yo lo he escuchado y preferiría pasar. No emite más palabras. Bueno, Bueno, yo quería decir dale. algo, ¿sí? ¿Puedo? Él habla de reactivación económica y emprendimiento en su cápsula como de la economía. Yo leí el programa, bueno, una parte, no todo porque era largo, que él inyectó el CERVEL. No sé si él lo habrá cambiado, como que me dijeron que el de CERVEL era oficial, entonces bueno, me guié por ese, pues sí tiene cambio. De la reactivación económica hay mucho fortalecer el emprendimiento. Después habla de una responsabilidad fiscal, de tener más competencia todavía, y mucho formato de comercio exterior. Por eso yo creo que quiere hacer un puerto y todo, entonces yo creo que va a resaltar los tratados de libre comercio, va a seguir con lo que, cómo se tratan nuestros recursos naturales en Chile, que sabemos que la pesca, que las forestales, que el cobre y el litio se venden muy bajo, que eso no es una fuerza productiva que nos permita a nosotros tener vida digna en la salud, en las pensiones, que podía ir directamente haciendo un trabajo metódico con esos recursos naturales. Entonces este desorden de vender nuestros recursos, nuestras riquezas a cualquier precio, yo creo que él lo va a llevar a cabo, y su aporte en la economía y en el emprendimiento y lo que tiene que ver con eso va a seguir, va a firmar todos los tratados internacionales que se pueda, hasta hacernos, yo creo que más, con menos dinero, y que nosotros como fuerza trabajadora, como clase trabajadora, vamos a tener que seguir trabajando, vamos a tener que seguir esmerados por juntar nuestro dinero, eh, no sé, donde la familia grande, si la abuelita está enferma, a ellos no les importa. Lo que importa es la productividad, la economía y los grandes tratados internacionales por su compañero o amigo en Estados Unidos, o en Canadá, o en Francia.
países que se llevan nuestra mayor fuerza productiva. Entonces, eso a mí me preocupa mucho. Y me preocupa que no, sobre todo que este tipo de personajes políticos, siento que no hablan con la verdad, no hablan con la verdad, la disfrazan con palabras bonitas, la ensalzan, y al final la persona que no se informa no tiene cómo. Entonces ahí tenemos una labor importante, siento yo, como personas opinantes, activas, de una olla común, que al final nosotros puro entregamos, y tenemos una resistencia a este sistema económico que ya nos ha tenido, nos llevado a un estallido social, o revuelta, o rebelión, como algunos le llaman. Así que ese, bueno, el tema económico es el que yo leí, de casa. Así que estaba comentando. Ahí entró Margarita, Estefi. Hola Margarita. Hola, hola. Gracias por la invitación, Verónica. Gracias por estar. Recién la Estefanía estaba como con algunos temas acá conversando sobre el fascismo y su historia. Estefi, después de este punto 2, ¿no? ¿Cómo? Después del fascismo hablamos de este punto 2, el programa de Cast. Después empezamos a hablar como del programa de CAS, como cómo lo veíamos, y lo que yo también encuentro quizás que es importante es compartir de qué maneras podemos generar como conversaciones con la gente que no está tan segura de que se va a votar por CAS, porque ya sabemos que los que votaron en la primera vuelta difícilmente me los vamos a poder convencer, pero a la gente que no ha ido a votar. Entonces, como qué estrategias podemos ocupar para acercarnos al programa de CAS y tratar de conversar con la gente, en el fondo. Como que en eso estábamos, comentando eso. Y ahí un poco la Vero, la última reflexión que estaba haciendo era como la preocupación en el fondo de que tiene el programa de CAS con diferentes medidas, ¿verdad?, de exacerbar como el planteamiento neoliberal en el que ya estamos. Como de qué manera afecta tanto el medio ambiente con esta perspectiva extractivista. Yo voy a agregar el tema de las jubilaciones, ¿verdad? Como que se quieren alargar las jubilaciones, que el tiempo, perdón, para uno optar a la jubilación. Entonces, como todo eso va a impactar también en nuestra vida. Y yo me quiero agarrar un poco lo que decía Lavero, no sé si alguien quiere agregar otra cosa ahí también, pero de que también hay que dejar en claro de que Boric no es comunista, como Kass ha tratado como de hacerlo, como de instalarlo en su discurso como democracia versus comunismo, y que lo que plantea Boric en su programa como económico de gobierno o tira hacia generar un estado de bienestar, ¿verdad? Que sigue siendo capitalista en el fondo, y lo que plantea es tratar de más o menos redistribuir un poco mejor las riquezas, pero sigue defendiendo la propiedad privada, sigue defendiendo, por ejemplo, la AFP, las cuentas individuales de ahorro. Entonces, como que no va a ser Venezuela, no va a ser Bolivia, como que también tratar como un poco esta relativización que hacen los fascistas de ciertos hechos, tratar de contrarrestarlo como con ciertas cosas que son objetivas, como que Boric no es comunista, por ejemplo. No sé si alguien más quiere agregar algo frente a como esos comentarios, o pasamos al otro punto ya del proceso constituyente, no sé cómo lo ven. Bueno, no todo el mundo se ha leído el programa de Cast también, son como ideas que flotan, pero bajo las ideas que flotan yo creo que uno puede agarrar ahí una frase y hacerla pebre, pues, porque tanto, tanto como obligación, así como mencionábamos el aborto, no al aborto, sí al matrimonio, todas las cosas obligadas que él quiere imponer, y esta economía que no la quiere cambiar, o sea, como diciendo así como un estallido, esto revuelta, rebelión, lo que sea, no me importa, el orden ahora vuelve, y todo lo demás maní, así como las personas que pensaron y todo esto que se gestó hermoso, no lo es, porque hubo mucho desorden, y vamos por otro camino, así echándose al bolsillo toda la gente que estuvo activa. Eso también me llama mucho la atención de él.
y con una tranquilidad que habla, porque cuando habla está tranquilo y una persona abre los ojos ahí, tiene ojos claros y habla ahí con tranquilidad. Claro, como buscan instalar como estos discursos y hacerlos pensar que es la realidad, como, y eso va a ser como el pie para pasar como estas otras preguntas que teníamos como respecto a lo que fue, ¿no es cierto?, el movimiento que se inició el 18 de octubre del 2019. Qué lindas Y, imágenes. y tenemos imágenes de, bueno, esta era de Valparaíso, esta es de Valdivia, del puente. ¿Las tesis o no? Sí, pues haciendo las tesis, haciendo la performance, como que la ven en tu camino. Vamos a esa performance, sí. Y como pensando como en esto que estamos viendo ahora, como de qué manera creen ustedes, como desde los distintos puntos de activismo que sabemos como que hemos participado, de qué manera el movimiento del 18 de octubre se puede ver como un aporte para el proceso constituyente. Pensando también en esto de que Kass dice como de que todos los que estuvieron presentes en el movimiento del 18 de octubre son unos delincuentes, son unos saqueadores, ¿verdad? Cómo se relativiza ahí los hechos. ¿Qué piensan ustedes, chiquillos? ¿Quién dispara? Ah, con la idea. Ya hablábamos. Lo ven como un aporte porque también pueden pensar que no, pues como que fueron dos cosas paralelas. Sí, pues. ¿Parto yo? Dale, Vero. En el momento se va con- Margarita, Angélica, ¿tú quieres partir diciendo? No, dale tú nomás, estaba leyendo la Ya. pregunta. Dale, dale. Bueno, hay libros, yo he visto libros de afiche del 18 de octubre, he visto documentales, intervenciones basadas en bailes, en danzas, en diferentes tipos de expresiones artísticas, y yo pienso que eso ya a mí me marca un antes y un después, porque que todos los artistas y todas las expresiones que tienen que ver con simbolismo y con expresar, que ya revelen ideas, uno tiene que ir mutando de acuerdo a cómo eso va ocurriendo. No puede ser que uno diga, oh, esto fue un desorden y un caos, porque el deber de cada ciudadano, para mi gusto, es evaluar el momento, evaluar el contexto. Siempre puedo decir, oh, esta persona de derecha me cae bien, esta persona de izquierda me cae mal, oye, mira, este grupo me gustó, este otro grupo no, oye, mira, aquí se pusieron fome, aquí se pusieron entretenidos, pero yo pienso que englobar todo lo que pasó el 18 de octubre y lo que vino después con No Más AFP, con la coordinadora de asambleas territoriales y con la coordinadora 8 de marzo, que engloba a varios grupos feministas, yo creo que esas tres agrupaciones marcaron definitivamente un mensaje súper sólido de conocimiento y de sabiduría en la construcción de ideas en colectivo. Y a mí me pasó algo en particular que yo reflexioné en ese tiempo y de lo que estuve muy involucrada en la asamblea, que por la asamblea ahora tenemos esta olla común, nos salimos de ahí. Pienso que todo lo colectivo que se genere, todo lo humano que haya detrás de un grupo de personas activas en un motor, en una convergencia, en una futura vida, eso tiene sin duda mucho amor. Y todo lo que se geste desde el amor, para mí, se va construyendo hacia un futuro. Y a lo mejor los políticos nunca miran este lado de las formas de construir, pero sin duda yo creo que el movimiento y lo que se generó el 18 de octubre marcó, marcó una fuerza territorial importante. Y esa fuerza territorial yo creo que va a seguir. Marcó también una tendencia feminista a darnos cuenta todas y todos y todes que había muchos valores que no habían estado considerados antes.
Y la lucha también con el ecologismo y con el no daño al medio ambiente también se enalteció. Entonces yo siento que estos tres ejes van a seguir en las universidades, en las tesis de magíster o en los barrios cuando se conversa con la junta de vecinos. Van a existir estos tres tópicos. No creo que se acaben, no creo, porque ya se instalaron. Y bueno, las características de las personas que participaron en la asamblea o en los grupos del 18 de octubre en adelante son cosas singulares a cada persona, pero lo que apela, yo creo, esta persona que quiere ser presidente es anular todo lo que ocurrió, es anular todo este proceso, que para mí ese fue el proceso constituyente. Los constituyentes que llegaron a la convención, bueno, en el norte y en el sur, lo sacaron mucho de asambleas territoriales. Hubo una lista del pueblo y una lista de movimientos sociales que levantaron también candidatos para eso. No iba a tener la perfección que todos queríamos, tal vez iba a salir una persona mentirosa, o otro tenía otro efecto, pero es que así también es la forma de que se generó, y esas reglas lo pusieron los partidos políticos. No pudimos ahí sobrepasar eso. Entonces yo creo que lo que se gesta en la convención para una nueva constitución es algo muy importante, porque es una ganada de haber tenido a todos esos chilenos ahí, los 155, con la diversidad que existe: poder, plata, dueñas de casa, obreros, profesores, técnicos, todo allí está conversando. El pueblo originario, que es muy importante también, paridad. O sea, ¿cuándo habíamos nosotros conversado tanto y veíamos gestar algo para Chile? Entonces, Kast no puede invalidar el proceso constituyente, no puede invalidar la nueva constitución, porque es algo ganado con mucho esfuerzo y con mucho dolor también, mucho dolor de muchas personas que lucharon y perdieron vidas, perdieron ojos. Eso también hay que siempre decirlo. Así que, bueno, esa es mi opinión. Si me alargué, paciencia. No, súper, como tener como esas distintas miradas. No sé si la Angélica o Margarita quieren agregar algo de cómo lo ven ustedes, de cómo vivieron este movimiento o el proceso constituyente también que estamos viviendo. Yo prefiero escucharla a usted, porque yo tengo una opinión un poco distinta. Yo creo que la convención fue la derrota de la Asamblea Constituyente, pero igual tiene un valor. Pienso que es importante y que efectivamente lo que se conoció como la lista del pueblo hizo entrar un sector de la población a esta instancia convencional, que va a dar una constitución nueva de todas maneras, cualquiera sea, pero que se rige bajo los términos institucionales que estaban siendo discutidos en octubre. Entonces la firma de ese acuerdo, que yo digo el acuerdo maldito, mucha gente se enoja porque lo veo así, tuvo que ver con que estábamos en un proceso de aprendizaje que yo no había visto en mucho tiempo en Chile, desde la base, en los territorios, las asambleas, los lugares de trabajo, los lugares de estudio, y que se estaba volviendo a aprender a caminar en colectivo, en unidad. Y eso fue lo que aterró a la clase política de cualquier orden, entre los que estaba Gabriel Boric, ¿no? Que es uno de los temas por qué no subió tampoco la gente que votó, si el momento más álgido de participación no llegó al 50% de la gente que puede votar, y fue para cambiar la constitución. Bajó después para elegir a los convencionales y ahora volvió a bajar. Y el sector de Boric siguen apostando a la ingeniería política, que es lo peligroso. Y ellos no están proponiendo un cambio del sistema, más bien ajustes menores, y componiendo con el neoliberalismo. O sea, no hay ninguna... Yo creo que eso es el poco entusiasmo más allá de los que ya están para votar. La gente como yo va a marcar Boric, por cierto, porque no queremos ser partícipes posibles dentro de esta situación actual de elegir una dictadura neoliberal
Creo que también se ha trabajado mucho con aterrorizarnos en toda la línea, hablando de fascismo. No, yo creo que no hay fascismo, porque el fascismo es más Estado. Y lo que Kast está proponiendo es menos Estado, cada vez menos, ¿no? Entonces no podemos, o sea, creo que eso ha sido parte de una campaña de aterrorizarnos, producto justamente que hay mucha desconfianza y que las asambleas de barrio, constituyentes, territoriales, cabildos, lo que fuere, se empezaron a inhibir. Y además, bueno, desde el noviembre del 2019 vino la pandemia, vino toda esta situación de cómo decirlo, de degradación de la vida en la que estamos, ¿no? Y en la que no vamos a salir todavía y que va a ser muy fuerte. O sea, yo creo que los movimientos sociales, una vez resuelto el tema de quién es presidente, sea cualquiera, y siguen habiendo expectativas en la liberación de las condiciones sociales de la pandemia, van a volver a actuar, porque creo que hay una frustración muy grande. Y eso nadie desde el ámbito del proyecto Boric lo quiere ver. Ahora, es cierto que hay que tratar de que se amplíe el campo de la votación, porque en el escenario actual yo creo que Boric no gana. Si no se abre el espectro, ese 54% que no vota, es muy difícil la ingeniería política y las concesiones que le está haciendo. La última, yo no sé al final qué decidió, pero en un primer momento iba a participar de ese programa que inventó Parisi, porque Parisi es un tipo que busca, eso es impresionante, porque es un sector de la sociedad, que el 13% se manifestó en los votos, que busca desde esa perspectiva. Ellos dicen que son antisistema, pero están peleando dentro del sistema, igual que los otros, ¿no? El equipo del Frente Amplio que criticó a la concertación hasta que le dio puntado, hoy día son concertación 3.0. Y además le dieron la espalda a un sector y se llevaron a los más recientes entrados, que fue el Partido Comunista. Entonces siguen en la lógica de una cierta ingeniería política que a mí me parece agotada, no fructífera, y que solo para reprogramarse, resetearse, como quien dice, ¿no? Entonces creo que ahí hay un tema que es mayor, y yo insisto, yo no he hecho campaña por Boric, salvo muy cercanamente, no me ha fichado públicamente, ni en los grupos de académicos, ni hay gente, me han pedido un montón de participación. Yo a él personalmente lo conozco, ¿no? Trabajé con él cuando fue dirigente estudiantil, como yo hago parte de la Universidad de Chile, y jugaron un muy buen rol ahí. Pero ellos pasaron de ser estudiante universitario al Parlamento y les falta mucha práctica política social, creo. Y en eso ya ahí están los otros sectores que están hoy día acomodándose nuevamente. Por eso creo que un poco más, y las encuestas están jugando nuevamente, o sea, volvemos al sistema antes de octubre con mucha propiedad y entre medio con la convención, y entonces es como muy, para mí es un sistema bastante como raro, pero que claro, creo que hay que buscar la forma en que no gane Kast, ¿no? Porque eso es incrementar la represión, como le digo a muchas amistades, le digo, mira, en vez de poder seguir avanzando en proyectos con el Frente Amplio y Boric a la cabeza, vamos a tener que estar defendiendo la vida, porque la represión se va a incrementar. No es que Boric la vaya a parar, él ya dijo, él no está por un indulto a todos los presos de la revuelta, ya lo dijo, ¿no? Él se parió con Jackson y no fueron al voto del aborto libre, o por lo menos de la despenalización en el Congreso, no dio la cara. A lo mejor que estuviera o no estuviera, no sé si ganaban o no, podía perderse la votación igual, pero el tema era una decisión política y de acercarse a los movimientos de mujeres y feministas que vienen peleando por despenalizar el aborto hace años y son una fuerza bastante importante en el país. Lograron cambiar la paridad dentro de la convención a pesar de todos los baches que hubieron. Entonces, esas son cuestiones que a mí por lo menos me llaman mucho la atención y sigo apostando a algo que es lo único que pienso puede hacer cambiar este país y democratizarlo,
son las asambleas de base, que sean en los territorios, en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, y buscar, pues tampoco hemos sido capaces de levantar una alternativa viable y capaz de llegar a un proyecto político que pueda significar una presión mayor para cambios en cuestiones básicas, que no hay en ninguno de los dos programas. O sea, uno, el de CAT, se peor porque va a volver para atrás, pero el otro no plantea nada nuevo. Entonces, y es como dentro del mismo marco de lo que estábamos. Y la convención misma, claro, se fue como chupando en la medida que, desde, si ustedes se han fijado, casi no tiene voz. Salvo el viernes que entregaron el informe de Derechos Humanos, que fue muy impactante, yo lo observé, yo no había visto ninguna cosa en la convención así entera, me dediqué a ver esa entrega de informe, fue muy emotiva, muy impresionante y tuvo muchos símbolos desde las mujeres, desde las víctimas de la dictadura, desde las víctimas nuevas, de la represión actual, y eso creo que fue bastante impactante. Ahora, ¿cuánto va a pesar eso cuando no pudieron sacar a Arancibia dentro de la comisión? Me parece que es algo bien, que habla de cómo somos y para dónde vamos. Bueno, eso, chicas. Súper, muchas gracias, Margarita, por tu aporte. Ya, yo creo como, no voy a hablar por nadie, voy a hablar por mí. Como yo tampoco estaba muy convencida, no estoy tanto como a votar por Boric, tampoco era como un candidato como que defendía, yo estaba súper descontenta como con la primera planilla de carta de posibles candidatos, como que lo encontraba igual un poco inconcebible. Pero nada, como un poco, ya que Margarita también le instaló, era como esta otra, la última pregunta que teníamos, como por qué se defiende un proceso constituyente y como con la coyuntura que existe, como por qué es relevante votar por Boric. Yo igual, como sumándome un poco a la reflexión, que quizá voy a ser un poco patúa, que hacía Margarita, es que claro, como que evidentemente si votamos por Boric, al menos yo no creo que no es el Mesías, no va a solucionar como todas las demandas que se venían como enarbolando desde el movimiento del 18 de octubre, y como que si es que llega a salir Boric, yo creo que ahí como que el activismo tiene que estar aún más presente, como de lo que hemos, y sobre todo ustedes, chiquillas, como que han estado ahí construyendo también como desde la base, porque tampoco es como que él vaya a solucionar todo, y como decía, al menos yo estoy de acuerdo con lo que planteaba Margarita, era de que claro, es como, va a ser casi como una concertación 3.0 en el mejor de los casos, si es que puede lograr como concretar algo, porque también el Senado la tiene más difícil también, como en el Senado y en la Cámara de Diputados. ¿Por qué defendemos tanto el proceso constituyente? No sé si Angélica quiere como agregar algo, no te hemos escuchado tanto. Es que tengo poco internet porque estoy metida acá por unos cerros. ¿Ah? Ah. Sí, es que lo que pasa es que yo no estoy en Chile, estoy acá metida en la selva, en los altos de Chiapas, y desde acá estoy observando, así que estoy viviendo otra realidad que me ha hecho replantearme, y con la pregunta anterior que hablaban del 18, veo que tantas cosas por las que luchamos y ahora veo un cinismo de parte de tanta gente que me decepciona. Y bueno, yo no voy a votar, soy de los disidentes. ¿Ah? Mantengo mi postura por lo que luchamos el 18 de octubre contra los políticos, y esa postura la mantengo. Lo siento porque a lo mejor tú estás haciendo, o sea, están haciendo lo humanamente posible para que salga Boris, pero creo que pertenezco a ese alto porcentaje de jóvenes. Bueno, yo soy vieja, que no vamos a votar porque vamos a seguir con nuestro planteamiento por lo que se luchó el 18 de octubre contra los políticos, no sé. Yo creo que no jugó una mala jugada los tiempos, la pandemia, no pudimos organizarnos, y eso
Esa es mi opinión, mi humilde opinión desde acá, desde estos cerritos, ¿ah? Donde estoy aprendiendo muchas cosillas. ¿Ah? Eso nada más, chicas. ¿Se Súper. escuchó bien? Sí, Sí, Camilo, yo... Aproveche de visitar los caracoles Por de los ahí estoy, por zapatistas, ahí son estoy. Mira, espectaculares. tuvimos una emergencia este fin de semana, pero sí que te digo, tomaron a 4 compas, los rebeldes, los tomaron detenidos, estuvimos sin agua, o sea, la he pasado pero toda. ¿Ah? Así que estamos bien, compañera, estamos bien. Con la pata Necesitamos, mal, yo no conozco gente que está ligada a los zapatistas chilenas que te pueden sí, apoyar. bacán. Allá cuando regrese en febrero, ahí nos vamos a comunicar. ¿Ah? Sí, ¿Ya? ahora, porque hay dificultad. Tengo una Sí. amiga ahí que vive en San Cristóbal y es como una San Cristóbal, isla zapatista. San Cristóbal de las Casas, yo estoy aquí en Cuxitali. Sí, sí. Ya, pues linda, ahí le puedo dar el teléfono una a una si se quieren comunicar. bacán, dámelo, por Sí, favor. yo estuve hace 4 años, estuve en los caracoles, estuve ahí en San Cristóbal, sí, claro. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, harto tema Es entonces. una experiencia maravillosa, sí, sí, sí. Sí, por eso te digo, lo estoy viviendo, entonces como que estoy viviendo otra realidad y veo todo así. No, Sí, no me lo, como que me desconecté un poquito de allá porque estoy aprendiendo otras cosas. sí, pero es importante no desconectarse de acá porque No, ahora no, México está más tranquilo, pero las reacciones vienen por todas partes, no es solo en oye, Chile. sí, no creas que esté tan más tranquilo. Sí, ahora se habla de tanto temas de inflación en Chile y, no aceptaron el cuarto retiro por la inflación, pero la inflación está en todas partes, en todos los países. Es impresionante. Entonces ese argumento que utilizan los políticos para no entregar el 10% del cuarto retiro es tan básico, está tan fuera de foco y nosotros nos creemos el cuento, que sí va a haber inflación, pero la inflación está en todas partes. Acá es terrible. Aquí, San Cristóbal, eh, te digo, o sea, hace un año un cilindro de gas costaba 150 no, perdón, 300.000 pesos, ahora está más de 500 en un año. Entonces la cosa está complicada, está subiendo todo mucho, mucho. Entonces a nivel mundial. Bueno, era de esperarse, primero la pandemia, después la crisis económica mundial. ¿Sí o no? Sí, claro. Eso ya estaba dicho, ese era el programa. Habré dicho. Y Sí, empezaron las protestas en Europa, muy fuertes. Este fin de semana Europa se convulsionó porque no quieren más constricciones, más medidas, quieren soluciones. No soluciones. está fácil. Y en ese contexto yo la verdad que prefiero que Kass no salga, simplemente. Bueno, de todas maneras. Chiquillas, como para ir cerrando, como agradecerles igual, como estar acá. Evidentemente en la diversidad podemos tener como opiniones distintas, pero yo al menos igual que conversamos con la Vero, como que igual encontramos interesante e importante como tener este tipo de espacios y tener como estas conversaciones, como frente a estos temas y el contexto en el que estamos viviendo. Quizás no estamos todas en Chile, pero como que tenemos esta conexión y de ir pensándolo, porque también yo encuentro que quizás esto nos sorprendió, pero también es como un tirón de orejas como para los movimientos de izquierda o más progresistas, de ir teniendo como nuevas propuestas. No sé, Vero, si quería agregar algo. Sí, bueno, yo la verdad es que cuando estuvimos en la coordinadora de asambleas territoriales y confiamos en una asamblea constituyente, soberana y popular, sabíamos las trabas de la convención. La primera de ellas es que todos los votos tenían que ser con 2/3. No pudimos rebalsar esa condición que puso los políticos.
y habían apostado a los plebiscitos dirimente, 15.000 firmas por tema, y estaban todos los constituyentes también como en esa, y no sé si el Senado que viene ahora lo va a apoyar o no. Entonces siento que en las conversaciones que hay diferentes constituyentes, que uno puede confiar o que puede validar o que puede tener un acercamiento a ello, yo creo que es importante de repente estar en Zoom o apoyar a un constituyente, pero uno solo. Creo que es una estrategia que no estaría de más hacerla, aunque sea mínima, aunque uno diga, oye, voy a hacer como 2 pasitos, pero yo creo que es algo que yo lo veo como una estrategia. Y de los tratados internacionales, robustecer más, había un grupo que se llamaba Chile sin TLC, y hablaba de todos los tratados internacionales, cómo afectaban al país cuando venden las cosas a precio muy bajo, y esos recursos a veces no quedan en Chile, se van para el extranjero. Entonces visibilizar mucho eso, yo también creo que es una alternativa positiva. También una vez hablé con un geólogo, el Congreso de Geología querían abordar ese tema, porque también ellos se dan cuenta por qué la plata del cobre se la llevan afuera, o ahora el litio, o de las forestales. Todas esas cosas visibilizarlas, porque mientras más hablemos con verdad, yo creo que vamos a tener mejoras. Ahora, es verdad que el miedo hace a la gente votar, y a ciertos grupos los hizo votar ahora por este lado, pero creo que hay que dar la batalla. Eso. Súper. Entonces vamos a ir cerrando. Y pucha, y dejar las invitadas también si quieren participar como a los otros conversatorios, que ahí vamos a ir como tomando lo que conversamos hoy día y ir así como enriqueciéndolo un poco, el objetivo que tenemos. Estefi, te quería mencionar que puedo compartir ese afiche. Dale. Ya, lo tenía por aquí, por aquí, por acá. Chicas, Para yo la que... verdad estoy un poco saturada ahora. Tengo que terminar de preparar. Mañana empezamos una conversa en la universidad con Francia sobre la Comuna de París a 150 años, ¿no? Con un filósofo y una historiadora, y es muy interesante porque la historiadora es especialista en historia de las mujeres, entonces nos va a contar todo eso sobre cómo las mujeres se organizaron. Y estoy como hartas cosas. Yo no sabía mucho de qué se trataba este conversatorio de ustedes, pero les agradezco, pero veo difícil por los próximos tiempos, por lo menos. Lo que les quería decir es que hay una experiencia interesante que pueden mirar, que a mí me parece muy interesante porque logró llegar a combinar el estar en el poder sistémico y estar en la convención y fuera de la convención, y seguir desarrollando la lucha social desde la organización básica de la asamblea en los territorios, que es Modatima. Sí. Rodrigo Mundaca, la Sí. Manuel Arroyo. De hecho, la Manuel en algún momento fue alumna mía, hace algunos años atrás. Y creo que esa experiencia es bien interesante para quienes quieren estar en ambas partes y ver cómo se puede construir un proyecto político. Si no, hay que estar contra los políticos. O sea, unos son los que se atribuyen la clase política y lo político, y otro es lo que se hizo desde octubre es política, de otro lugar, de otra forma. O sea, yo creo que eso es política, y es una política que no quieren los que tienen el sartén por el mango, porque de eso viven. Y entre ellos hacen los arreglines, y lo hacen hace 30 años, ¿no? Y se aprovechan de ese discurso que instaló la dictadura contra la política. Pero lo que hicieron los movimientos sociales, en la calle, las mujeres, lo que hicieron para defenderse en la pandemia, es política, y es político. Entonces, eso solo quería decirles, y agradecerles la invitación. Gracias a ti, Margarita. Sí. Ya pues, chiquillas, un gusto, y ahí vamos a estar conversando, ahí tienen contactos nuevos, para ir generando como estas redes de apoyo también. Así que Sí, un abrazo grande. gracias, Tefi. Oye, que el conversatorio va a quedar grabado, lo vamos a subir al Facebook, y el viernes 10 ya vamos a tener un en vivo. Entonces ahí es en vivo, pueden participar todas, y ahí la gente va a ir preguntando. Entonces igual podemos hacer algo interesante con las preguntas de la gente que nos sigue en las redes. Eso, que estén muy bien. Muchas Gracias, gracias. Linda. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao, Benito. Chao, Angélica, cuídate. Chao, linda.
Chao, Steffi, gracias.